Entonces yo me iba de vacaciones y le dije a la niña, ya, mañana sale la pauta, prepárate, porque esto va a ser, va a colapsar el mundo. Y pues yo me fui de vacaciones y esto era así como, ¡pi! Nada, o sea, no pasaba nada. Y ella como con angustia me decía como, no, pero la gente sí pregunta. La gente por lo menos ha preguntado por WhatsApp. Y yo, pero no hemos vendido nada, no, nada, nada. En junio, que pues digamos que yo creo que ya han pasado como 20 días desde que habíamos empezado, y ese fue el único día que no estuve actualizando porque me fui para un almuerzo. Cuando llegué a mi casa estaba reventada de pedidos, que creo que es el día que más hemos vendido. Y yo decía como, oh mi Dios. Bienvenido, bienvenida a este nuevo video en el cual te voy a compartir cómo es que Hello Patch, una marca colombiana de parches transdérmicos para el guayabo o la resaca, es decir, stickers que tú te pegas antes de ir a dormir después de una noche de fiesta donde has bebido algo de alcohol y te ayudan a levantarte con prácticamente nada de guayabo, nada de resaca o por lo menos con esos síntomas bastante reducidos. Ha pasado con su tienda online de vender cero hasta hace muy poco a vender el mes pasado de junio de 2026 67, casi 68 millones de pesos colombianos, es decir, unos $20.000. Quiero compartirte primero en qué punto estaba antes, luego en qué punto está ahora con su marca, con su tienda online, y que en la segunda parte de este video pues puedas ver una entrevista con María Alpilar, su fundadora, después de yo haberte explicado muy bien qué es lo que hicimos con ella para que consiguiera esos resultados. Vamos a ver en principio cuál era un poco el antes de Hello Patch. María del Pilar tiene experiencia en marketing, sin embargo, digamos, en otro tipo de industria, pero 20 años haciendo marketing para otro tipo de industrias que ya verás, digamos, en la entrevista. Pero sí que es cierto que no tenía idea de cómo se escalaba una tienda online propiamente y ya venía con cierta conciencia de que al parecer esto de las tiendas online como que funciona un poco diferente a lo que yo conozco de marketing. Luego tenía un problema de stock porque había hecho una gran importación de 12.000 parches y los tenía en casa. Básicamente estaba, como dice ella, nadando en parches, pero no había logrado vender uno solo de esos parches, pero ahí los tenía, ese stock de 12.000 unidades que ya te imaginarás cómo se siente tener un stock estancado pues de esa magnitud, o cuando te haya pasado que tengas stock estancado, pues qué se siente estar en ese tipo de situación. Y luego había montado pauta, o sea, publicidad en Meta con ayuda de ChatGPT por sí misma. Un poco lo típico de que le preguntas a ChatGPT o a Claude, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué elijo? ¿Cómo lo monto? Te da indicaciones y básicamente le tardó muchas horas y luego pues tampoco tuvo resultados de ese intento un poco más autónomo. Luego llega a nosotros en abril de este año a Expreso 20K, cuando nos conoce a Val y a mí, hablamos, entra a la consultoría y quiero comentarte un poco en qué punto está ahora. Hacemos este viaje en el tiempo y luego durante la entrevista pues verás un poco qué es lo que pasó entre medias. Luego en mayo pasa a facturar aproximadamente 5 millones de pesos colombianos, es decir, unos $1.500. Y en el mes pasado de junio, como ya te lo decía hace un momento, ha facturado cerca de 68 millones de pesos, es decir, $20.300. Esto con un beneficio neto, o sea, dinero limpio, después de todo el coste, tanto de producto, coste operativo, todo, del 15%. Y esto es importante porque lo verás durante la entrevista, pero como María está apenas empezando, aún hay varias palancas que no hemos tocado en su caso para que ese 15% nos lo podamos llevar a un porcentaje que para nosotros sea más interesante, por ejemplo el 25%. Palancas como el email marketing, que ya está apenas empezando con esta área que es muy importante, digamos, dentro de nuestra metodología, nuestra forma de trabajar. Y luego, déjame, cierro esto por aquí. Y luego la recompra, porque ella solamente en el mes de junio adquirió unos 700 clientes nuevos. 700 clientes nuevos que por el tipo de producto que tiene, luego en un mes, 2 meses, comenzarán a recomprar, más los clientes que está consiguiendo en el mes de julio, más los que conseguirá en agosto. Y de esta manera va a empezar a hacer una bola de nieve que le va a representar un 17% neto, 20% neto, 25% neto. Hacia eso vamos en los próximos meses, ya que lleva muy poco dentro de la consultoría. Y luego, ahora sabe manejar muy bien sus anuncios y tomar decisiones con datos. Ya entiende su Ads Manager, entiende los números, entiende que si este número está por encima de esto, debo hacer esto, si está por debajo, debo hacer esto. Todo este tipo de cosas esenciales que ya no es desde la emocionalidad de creo que esto no está funcionando o creo que está funcionando, sino con toda la certidumbre de tengo que hacer esto o tengo que hacer esto otro. Sin embargo, obviamente le seguimos acompañando en ese proceso que ella sigue masterizando. Luego ha empezado a vender por email marketing, ha digamos unos primeros pasos en este sentido, ya te lo comentaré un poco más en un momento, y sin ser spam, que es digamos, un miedo que cualquiera puede tener de, oye, yo no hago email marketing porque no quiero ser spam, no quiero que la gente diga qué pereza mis correos. Ella ya ha experimentado que puede hacer email marketing sin que la gente lo perciba como spam, y es algo de lo que ella cuenta dentro de la entrevista. Y luego
ha comenzado a perder el miedo a compartir su historia y a mostrarse como la fundadora de la marca, que es algo que ella nos había dicho, yo no quiero aparecer. Y logramos un poco un punto medio de, oye, aparece un poco y también utilizas estos otros recursos de a veces familiares, personas que pueden ayudarte con, o digamos equipo de trabajo, que no era su caso, simplemente eran un poco más de familiares, pero en ese punto intermedio ha logrado empezar a aparecer y sentirse cómoda con ser esa fundadora visible de la marca. Es un proceso, digamos, inacabado, pero está en ello. Ahora quiero que veamos un poco más sus diferentes canales y que entiendas muy bien qué es lo que pasó en cada una de las áreas de esta marca. Lo primero, su web. No tengo manera de mostrarte el antes de su web, pero quiero que veas un poco qué fue lo que hicimos a nivel de la web. María llegó con una tienda en WooCommerce, sigue estando en WooCommerce, los 68 millones de pesos los ha hecho una tienda de WooCommerce, pese a que nosotros trabajamos principalmente con Shopify. En este sentido, tuvimos que hacer un poco una forma diferente de trabajar, que igual ya hemos optimizado bastante para este punto, pero en ese momento lo que vimos mejor fue hacerle este Frankenstein, literalmente es un Frankenstein, de exactamente cómo queríamos primero su home, que lo puedes ver por aquí, vamos a ver por acá. Le hicimos este Frankenstein literalmente oye, queremos que tengas esto, luego esta sección, esto de prueba social, esto que, todo lo que queríamos a nivel de la home para que tuviera una mejor conversión y luego súper importante para cualquier producto, pero para un producto como esto es incluso todavía más, que tuviera una página de producto bien optimizada, sencilla, pero bien optimizada. Entonces aquí le marcamos, oye, queremos que tengas este elemento, luego este elemento, aquí un poco se puede ver que es digamos que esta serie de recortes e hicimos un trabajo bastante importante en que esta parte de las imágenes las mejorase muchísimo por su tipo de producto, es decir, por su tipo de producto que tiene ingredientes, que tiene una forma de funcionar en la piel que hay que explicar porque no es tan conocido en Colombia todavía. Es más común este producto en Estados Unidos, México y otra serie, creo que en Australia también. Así que un poco aquí le marcamos la pauta de cómo queremos exactamente que quede tu web. Luego de eso, ella pues llevó a cabo este plan que nosotros lo manejamos un poco diferente cuando tenemos tiendas de Shopify, que es el 90% de las tiendas que están en nuestra consultoría. Y ella llevó a cabo esta estructura que le marcamos y lo primero mejoró muchísimo sus imágenes, que como puedes ver aquí, quiero que lo veas un poco más de cerca. Ella tenía imágenes principalmente que tenían mucho texto. Hablaba de ingredientes, pero los ingredientes no se veían. Simplemente decía, oye, tiene jengibre, tiene tal. Luego, a nivel del funcionamiento del parche, no estaba claro cómo es que exactamente esto hace que yo me levante sin guayabo o casi sin guayabo, casi sin resaca. Estaba muy poco claro, sé que se ve un poco borroso, pero un poco te lo ilustro, es sobre todo texto, de ingredientes, de diferentes cosas que un poco eran incluso redundantes. Luego, cuando trabajamos más en esta parte de las imágenes, pues María llega a este tipo de cosas que ayudan a vender mucho más un producto de este estilo, que tiene, por ejemplo, ingredientes activos, que es mucho mejor ver que simplemente leer. Tú aquí lo ves y ya tú dices, ok, me estoy pegando un parche, pero no sientes que te estás pegando un parche como químico, sino que dices, esto tiene, digamos, con el proceso químico que se requiere, pues oye, tiene cúrcuma, tiene té verde, tiene jengibre. Entonces, esto funciona mucho mejor a nivel de, disculpa que, a ver, ok, voy a hacer una pausa pequeña aquí. Entonces, te decía que pues mejoramos esta parte de las imágenes, tanto a nivel de los ingredientes, como puedes ver, como de, por ejemplo, cómo funciona el parche, para que se entienda mucho mejor, ya que esto es lo que tiene que lograr una página de producto, que una persona todas esas dudas que tiene, no te vaya a preguntar a WhatsApp o a Instagram, oye, ¿cómo funciona eso del parche? Sino que aquí se puede resolver la pregunta de, ok, se pega, los ingredientes se liberan, pasan a través de la piel, ok, ya entiendo por qué esto me funciona para amanecer mejor y no te tienen que hacer 1000 preguntas a WhatsApp, así es como puedes reducir, si tienes un gran volumen en WhatsApp o en Instagram, que veas qué te preguntan y cómo yo eso lo puedo explicar, lo puedo mostrar, lo puedo ilustrar dentro de mi página de producto, así como temas clave que ves por aquí y que ya puedes haber visto en otros de nuestros videos. Asimismo, como prueba social, de hecho, María tiene pendiente agregar muchos más videos que ya ha conseguido en estos meses de trabajo, estos 2 meses más o menos que llevamos, pues ya tiene más videos que puede mostrar aquí otras chicas y otras personas, también chicos, que les ha funcionado este producto y que pueden un poco hablar públicamente de eso. Luego, esto por parte de la página web principalmente, esto es lo que más hemos trabajado, sobre todo esa página de producto para que convierta bastante bien. Luego, a nivel de anuncios, María pues nunca había hecho anuncios, le daba temor invertir, por ejemplo, 50.000 pesos al día, ahora llegaba a invertir incluso 1 millón de pesos al día. Y aquí quiero que veas un poco, si vemos, por ejemplo, el mes pasado, ahí está, por ejemplo, en junio, quiero mostrarte un poco lo que tiene aquí de anuncios, vamos a filtrarlo en este caso por los que le dieron más compras. Y una de esas cosas que Mari ha aprendido dentro de la consultoría es a trabajar con ángulos de venta. Ella, por ejemplo, se apalancó de ángulos de venta como el mundial, ¿no? El mundial de fútbol, que aquí esto no está cargando, digamos, la previsualización, ahí creo que sí.
básicamente haciendo anuncios de, oye, vas a ver el mundial con tus amigos, este tipo, o sea, un poco ese es el plan y no quieres amanecer con guayabo o con resaca, entonces tienes esta opción. U otros ángulos de venta que de hecho nosotros les sugerimos, porque nosotros, algo de lo que se apalanca mucho a nuestros clientes es que estamos pensando todo el tiempo en esto. Entonces, si nosotros sabemos un ángulo de venta, un tipo de formato o algo que le va a funcionar a cierto cliente, se lo decimos. Piensa en mentoría en vivo a través del grupo de WhatsApp que tenemos con cada cliente. Y le dijimos un día, oye María, ¿qué tal si pruebas el ángulo de venta de que las personas a veces por tomar, eso lo vimos un día que fuimos al gimnasio después de un partido de Colombia y el gimnasio estaba prácticamente vacío, la gente luego no se va a sentir bien con que por lo que pasó el día anterior no va a ir a entrenar? Las personas que les parece importante este tema del gimnasio. Entonces hizo este anuncio, por ejemplo, de, oye, no tienes que dejar de ir a entrenar por tener un día de tal. Y luego pues tuvo varias ventas rentables. De hecho, nada más este primer anuncio con este ángulo del mundial le generó 15 millones de pesos. Solamente este anuncio en concreto, 176 ventas, 15 millones de pesos, sobre todo entendiendo ángulos de venta. Incluso aquí tiene otro que no se ve tanto, pero también ha probado, por ejemplo, el ángulo de venta del paseo. Oye, tú te vas de paseo y luego no quieres amanecer con, entonces es diferentes formas de vender tu producto. Tú tienes que pensar cuáles son los motivos por los que alguien me compra. Puede que me compre por esto del gimnasio, puede que me compre porque va a hacer este plan y luego no quiere amanecer, puede que me compre por, aunque sea el mismo producto, te compra por motivos diferentes y luego tú puedes transmitir eso a través de los anuncios y te va a funcionar bastante bien. Y ya, por ejemplo, aquí se ve que mes pasado invertidos 17 millones, ventas 67 millones, bueno, un poco prácticamente lo que vendió fue sobre todo, pues, prácticamente su totalidad a través de anuncios. Y finalmente, un canal en el que está comenzando a trabajar es en el email. En el email, una de las cosas importantes que hemos comenzado a hacer con María es que comience a capturar correos que luego vamos a capitalizar muchísimo todos estos meses sacándoles mucha rentabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ya con este pop-up, esta ventana emergente que nosotros le hemos instalado y que ya tenemos muy validada con otros clientes, tiene una tasa de envío del 9.7%. Para que te hagas una idea, la media de esto en la industria es 2,50 y esto es casi un por 4. O sea, cuando de cada 1000 sesiones, la mayoría de tiendas online en la industria, o sea, tanto de Colombia, de España, de donde me estés viendo, suelen capturar 25 emails por cada 1000 sesiones. María captura prácticamente 100, o sea, captura 97 emails de cada 1000 sesiones en lugar de 25. Cuando tú tienes eso cada día, cada semana, tu base de datos crece mucho más rápido. Nada más gracias a esto, María ha sumado a su base de datos 1500 personas, que son lo que ves aquí, 1572 enviados, y esto ayuda también muy bien a convertir, ¿no? Ya gracias a que tiene este incentivo del descuento en primera compra, eso es lo que es de 35 millones de pesos atribuidos. Luego a nivel de automatizaciones, hay una serie de automatizaciones que nosotros siempre instalamos a nuestros clientes para que recuperen clientes en automático, o sea, personas que se quedan en cierto punto del embudo de venta y luego pues no avanzan por lo que sea, porque se van a comer o lo que sea. Aquí, como puedes ver, ya María comienza a ver ingresos atribuidos de estas automatizaciones. Por aquí entraron 400.000, por aquí 75.000, por aquí 400.000. Estas, ok, todavía no le han atribuido, digamos, ninguna venta adicional, pero estas 150.000 pesos. Son, digamos, unos primeros pasos de cosas que ella no tiene que hacer nada, o sea, esto está totalmente automatizado. Y luego a nivel de las campañas, que las campañas, para que lo entiendas bien, es como lo que es un poco la newsletter, que no es el total de las campañas, la verdad, pero para que lo entiendas, digamos, esos envíos que no son automatizados, que son, digamos, más manuales, que tú escribes, oye, por ejemplo, mi historia como fundadora, la compartes un día, ese tipo de cosas, pues ella lo ha comenzado a hacer, lleva muy poquitos emails, por eso tiene, a lo mejor si lo vemos, un 5% de atribución versus otros clientes que si has visto otros de nuestros videos verás que son del 20, 25, 45% de atribución del total de sus ventas. María todavía está, digamos, en un 5 o 7% por ahí, pero ya ha comenzado a tener un par de emails que sin ser spam la gente pues le gusta abrir primero y luego se convierten en ventas. Como puedes ver aquí, 223.000, 153.000, 298.000 pesos colombianos generados directamente de estos emails. Estas son algunas de las cosas que hemos comenzado a trabajar con María para que realmente tengas estos resultados, pero creo que nada mejor que ella te lo pueda contar bien exactamente cómo ha pasado y no vender nada a vender lo que vendió el mes pasado, por ejemplo. Ahora, si tú quieres escalar tu tienda online, tienes en este momento dos opciones, creo que ambas igual de válidas según el momento en el que estés. En la descripción de este video tienes un enlace, el primero, a una carpeta de recursos gratuitos que tenemos para que si estás en un punto donde, oye, quiero lograr unos primeros resultados de forma autónoma, quiero intentar a ver qué pasa, puedes ir a esos recursos que hemos diseñado para que realmente te sean útiles y puedas lograr cosas con esos recursos. Accedes a ellos, nos dejas tu email y accedes totalmente gratis a los recursos que son sobre anuncios, email marketing, optimización de tu tienda, bueno, toda esta serie de áreas que te he comentado en este video. Y en el segundo enlace de la descripción tienes la posibilidad de agendar una llamada con Vale conmigo, básicamente para que hablemos un poco de tu tienda online
Si vemos la posibilidad de ayudarte a escalar, como lo vimos con María, te lo diremos y si por lo que sea no, también te decimos, oye, no lo vemos, pero haz esto para que puedas avanzar más rápido en caso de que veamos que un poco es digamos, lo acorde a tu caso. Entonces, primer enlace, carpeta de recursos gratuitos y en el segundo enlace la posibilidad de agendar una llamada con Vale y conmigo para que te ayudemos uno a uno, así como le estamos ayudando a María a escalar tu tienda online. Ahora sí, te dejo con María. María, empecemos porque te presentes un poco y nos cuentes cómo es que uno termina vendiendo parches para el guayabo. Mi nombre es María del Pilar Bejarano. Yo vengo de una industria del marketing en la que he trabajado casi 20 años haciendo marketing corporativo y eventos. Y hace un tiempo empecé como en una búsqueda muy personal, en realidad, de un trabajo espiritual y autodescubrimiento. Eso me llevó como a conocer muchas herramientas, el yoga, la meditación, bueno, y miles más en las que uno se debe poner como el centro de todo lo que hace. A partir de eso, yo creé un proyecto que se llama Soul and Paper, que estaba mucho más enfocado a compartir esas cosas que a mí me servían con los demás. Em, y pues digamos que empecé solo como creando contenido, pero después yo dije, esto debería ir un poquito más allá. Uno cómo puede vender o cómo puede, más que vender, uno cómo puede llevar bienestar a las personas. Y digamos que empecé a buscar qué productos podían funcionar. Y no solo el tema del bienestar, sino como que también dentro de ese proceso de descubrimiento me di cuenta que muchas veces la gente confunde la espiritualidad con volverse como un monje budista. Y ahí yo me di cuenta que no hay nada más espiritual que vivir la vida humana en realidad como es. Y la vida humana tiene muchas facetas. Entre esas, digamos que el tema de la fiesta, que a veces se sataniza, ¿no? Ahí digamos que inicialmente descubrí OnPatch, que es nuestro otro producto que está muy enfocado en llevar bienestar en un estado mucho más home, y descubrí también Party Patch. Y ahí me di cuenta que hacía un match perfecto porque podíamos tener una marca que no juzgaba nada, que finalmente apoyaba a la gente en su forma de vivir sin juzgar, pero también ofreciendo bienestar. De una manera muy práctica y muy fácil, porque ese es otro tema. A veces hay productos o suplementos o vitaminas o extractos botánicos que uno cree que son como súper inalcanzables o súper costosos o como que tienes que comprar muchas cosas para poderlos tener. En cambio, estos parches, pues de alguna manera tienen como todo en un solo sticker que te permite como tener acceso a ese bienestar, y de ahí pues digamos que nace como tal Hello Patch, y evidentemente pues llegó Party Patch, que es nuestro producto estrella y que a mí me parece una cosa muy chévere porque siento que es esa oportunidad de decirte, vive la vida humana sin castigarte, sin tener culpas, sin remordimientos y con bienestar, pero un bienestar también coherente con lo que nosotros pensamos como marca, y es un bienestar que no es un bienestar químico ni forzado, sino evidentemente con compuestos que son beneficiosos o que no generan por lo menos ningún daño al cuerpo. Que si alguien, por ejemplo, no lo entiende, porque, por ejemplo, para mí también cuando comenzamos a trabajar contigo fue nuevo. O sea, tú incluso como que nos tuviste que explicar, no sé si de pronto ya lo conocía, para mí fue como que, ¿qué es esto exactamente? Como yo lo explicaría, sería como un sticker, ¿sí? Que tú te lo pegas antes de la fiesta, luego te tomas tus tragos o lo que sea, y eso es lo que está haciendo mientras tomas los tragos, tú me corriges, es como que tiene extractos botánicos, o sea, ingredientes naturales que digamos que por la piel se van, digamos, metiendo al cuerpo y como que te compensa lo que estás, digamos, descompensando cuando tomas. Es así, que al otro día, pues por eso amaneces como bien. En realidad, la forma correcta de ponerse el parche es justo cuando uno se va a acostar a dormir. Ah, ok. Eh, Entonces, sí, el parche tiene compuestos, extractos botánicos y vitaminas, y funcionan a Ujú. través de tecnología transdérmica. La tecnología transdérmica en realidad digamos que no es algo que sea muy conocido en el país, o por lo menos no para este tipo de usos, porque obviamente, no sé, los ortopedistas te ponen parches de lidocaína y hay ese clásico que se ponían el parche león, que era de calor y ese tipo de cosas. Todo funciona con esa tecnología, y básicamente lo que pasa es que el parche va liberando poco a poco sus ingredientes, los ingredientes se absorben por la piel y eso pues te ayuda obviamente a metabolizar de alguna manera el trago que consumiste. Obviamente Ok. digamos que cuando uno consume licor pasan varias cosas en el cuerpo, hay se genera como estrés oxidativo y otras cosas, y estos lo que hacen es que te ayudan como a recuperarte después de una noche de fiesta.
Que es súper Ok. importante decir, nuestros productos no son un medicamento, no están ni diseñados ni creados para curar, tratar o prevenir alguna enfermedad, Ujú. pero sí es evidente que la ingesta o por lo menos el consumir este tipo de ingredientes botánicos y esas vitaminas ayudan a que te sientas mucho mejor. Y yo podría decir con certeza por mi propia experiencia que uno amanece 9.8 de 10 porque Ok, ok, funciona. vale. Hablemos un poquito de ese antes de que nos conociéramos, empezáramos a trabajar juntos. Tú nos comentabas hace unos meses, más o menos hace que 2 meses, creo que en abril fue que hablamos por primera vez, que tú estabas, digamos, que tratando de un poco vender todo lo que era, pues, Hello Patch, sobre todo con la ayuda como, principalmente con inteligencia artificial. En ese momento nos decías como, oye, yo con ChatGPT hablo, tal. Cuéntanos un poco de eso, porque eso es algo, digamos que, sobre todo a día de hoy, cuando incluso herramientas como Cloud, como uno lo quiera llamar, se han vuelto tan fuertes, nos encontramos con muchos fundadores y fundadoras que dicen, no, ok, yo me voy a meter con Cloud y voy a escalar mi tienda online. Entonces queríamos un poco entender cómo cuál fue tu experiencia tratando de hacer cosas ahí con la IA. Pues digamos que yo obviamente, y siento que estuvo bien, empecé primero por construir una marca que me parecía importante y como tenía experiencia en marketing, digamos que el año pasado todo mi proyecto fue más en tema de construcción de marca. Evidentemente, después de hacer todo el tema de permisos, INVIMA, importación, que es un proceso que cuesta un montón de tiempo, eh, mis productos, haz de cuenta que llegaron a mis manos como en febrero, a finales de febrero. Y como yo les conté, pues obviamente ya tenía como la experiencia con Soul and Paper, pero pues Soul and Paper era un Instagram, es un Instagram en el que yo a veces publicaba, pautaba y conseguía algunos seguidores. Entonces fue súper chistoso porque yo me iba a ir justo de vacaciones y entonces yo le decía al programador y a mi esposo y todo como me tengo que ir porque vamos a colapsar con los pedidos, mañana saldremos al aire. Eh, ya tenemos el producto, ¿qué vamos a hacer? Necesito tener 2000 bolsas porque esto va a ser así, no sé qué. Una locura. Y fue muy chistoso porque nos íbamos de vacaciones, contraté a una persona, mira, te voy a dejar con todos los pedidos porque van a llegar, este es el WhatsApp, todo. Y yo al otro día, ChatGPT, como, oye, ¿cómo hago para pautar? Bueno, obviamente primero fue una locura el tema de la configuración de la tienda a punta de ChatGPT. Esto era prueba de error, pero me daban 6 horas. Obvio, ChatGPT me decía qué hacer y yo pegaba Pero pantallazos, pero quiero ubicarme en eso. Eso que estabas hablando con ChatGPT era el día anterior a ese super lanzamiento que ibas a tener. no, no, no. Como una semana antes, digamos, que yo estaba Ok, configurando la pauta. ok. O sea, yo quería configurar la pauta, entonces digamos que ChatGPT me dijo, como no pautes directamente desde Instagram, sino es mejor que lo hagas desde Meta. Entonces, listo, ayúdame a configurarlo. Esto eran 8 horas sentada en el computador y se arreglaba una cosa y se dañaba otra y se arreglaba una cosa y bueno, y finalmente como que yo dije, ah, ya, funcionó. Entonces yo me iba de vacaciones y le dije a la niña, ya, mañana sale la pauta, prepárate, porque esto va a ser, va a colapsar el mundo. Y pues yo me fui de vacaciones y esto era así como pi, nada, o sea, no pasaba nada. Y ella como con angustia me decía como, no, pero la gente sí pregunta. La gente por lo menos ha preguntado por WhatsApp. Y yo, pero no hemos vendido nada, no, nada, nada. O sea, y era como, yo le decía, pero por favor, cierra la venta, haz lo que sea. O sea, como que me faltaba decirle a los que entran a WhatsApp, por favor, cómprame, porque obviamente no tuve los resultados que tenía o los que yo estaba esperando. Y entonces ahí fue cuando yo dije como, independientemente que ChatGPT me enseñe como la parte, no sé, funcional, pues esto no, pues no es lo que yo necesito, ¿sabes? Como obviamente así no vamos a vender. Entré en un estado de pánico que creo que fue cuando yo los contacté y yo decía, ¿qué pasa si yo me quedo con la importación, en toda la importación y esto no le gusta a nadie? Y era un poco lo que hablábamos, el miedo de, obviamente es un producto nuevo, no había nada en su categoría igual, entonces obviamente no es como que yo diga, ah, vamos a vender a la fija porque estoy vendiendo galletas o pan, Claro, sino tuviste, pues, tuviste la oportunidad del mercado porque tú nos contabas, esto se vende muy bien en Estados Unidos, México es más conocido, hay varias marcas que venden este tipo de parches tanto para el guayabo como para otro tipo de cosas. Y aquí era, o sea, más. Y aquí era, sí, o sea, como que no había prácticamente nadie, pues todavía. Y luego tú, ¿cuántos parches importaste? O sea, porque tú tenías un stock, bueno, tienes todavía stock, obviamente mucho por vender. claro, yo importé 10.000 unidades de Party Patch y 2.000 unidades de On Patch, porque era el pedido mínimo, pero además es que yo siento que uno pasa como
por muchos estados. Es como, listo, sí, lo voy a hacer. Además, pues obviamente yo cuando hice toda la investigación de mercado en Estados Unidos y en Australia hay marcas que funcionan muy bien. Yo decía, son marcas súper sólidas, pues además como que tienen ese vibe que a mí me parece chévere transmitir, listo. Entonces cuando empecé a hacer como todo el tema de la importación, yo decía 10.000 unidades, ok, y hacía un cálculo y decía como, bueno, listo, 6 meses, no sé qué, pero obvio, cuando llego y me encuentro con nadando en parches y después cero ventas, pues es evidente que uno entra con un estado de pánico que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Em, yo empecé y se los dije a buscar como contactos, pues a buscar como qué hacer. Primero, obviamente, intentando hacerlo yo toda, ¿no? Como autogestionada, pero pues evidentemente no funcionaba. Y me aparecían personas de consultoría, pero también es lo que se los dije desde el principio, no me parecía como tan chévere y es, yo les escribía y de una me preguntaban, pero ¿cuánto facturas? $10.000 al mes, no sé cuántos, y entonces si no, no me interesa trabajar contigo. Y yo decía, entonces, ¿a quién le interesa trabajar conmigo que vendo cero? O sea, tiene que haber alguien que me ayude a empezar desde el minuto cero, porque no puede ser que solo le ayuden a las grandes marcas que ya están consolidadas. Y eso que tú ahí en ese momento tenías cierta ventaja por lo mismo que comentabas ahorita. Tú tenías conocimientos de marketing, llevas muchos años en la industria en general, pero tú sentías que esa parte como más técnico-teórica que sabías del marketing no la podías llevar o trasladar a la marca, o cuál era el vacío que tú sentías entre lo que tú habías trabajado toda la vida y ahora tener una marca que no estaba vendiendo. Lo que pasa es que el marketing que yo he hecho siempre es marketing corporativo para eventos en temas de BTL, diseño de Ujú. campañas y comunicación interna, pero yo, pues digamos que no tengo conocimientos en temas digitales. Y obviamente esto es un mundo totalmente diferente porque pues digamos que mi gestión comercial es hacer reuniones, PR y sentarme con un cliente y hablar de los alcances que tiene la agencia. Pero esto que además es un producto que se vende en el uno a uno y de manera digital, pues yo honestamente digo, no tenía ni idea de cómo se movía la cosa, de qué era lo que tenía que hacer y cómo iba a funcionar. ¿Por qué decides, cuando nos conoces, entrar a la consultoría? O sea, luego que nos conociste, tal, venías de a lo mejor hablar con agencias de, oye, tienes que vender $10.000 o tienes que invertir 5.000 en pauta mínimo, que también es algo muy común. Tienes que invertir menos 5.000, 7.000, 3.000, lo que sea, desde el minuto uno. ¿Por qué decides? O sea, finalmente es un asunto más de eso, de que trabajan con personas desde cero también en ese momento, o por qué motivo terminas decantándote por trabajar con nosotros. No, en realidad, digamos que el tema o por qué yo tomé la decisión, número uno, porque sentía con la llamada que tuvimos que iba a haber un acompañamiento más uno a uno, ¿saben? O sea, evidentemente sé que las mentorías son grupales, pero yo sentía que había una cercanía. No es como cuando tú contratas a alguien y te pasa, te va a recibir la persona comercial, pero luego vas a entrar en un grupo donde hay 2.000 millones de personas y vas a ver, o sea, es como, ay, yo decía, pues eso y ver YouTube es lo mismo. En cambio, pues como que yo sentía que desde que hablamos la primera vez, sentí como que iba a poder tener esa experiencia de estos manes sí me van a ayudar con lo que yo soy realmente y no me van a tratar como uno más, sino pues porque sentí que además ustedes se interesaron en y qué es el producto y qué has hecho y cómo funciona y cómo, o sea, como un interés un poco más genuino en cada uno de sus clientes de manera personalizada y no como la manada y el montón, que siento que a veces de pronto es lo que no funciona cuando eres uno más en un grupo de 2.000 personas de WhatsApp, ¿sabes? Eso, Evidentemente eso. eso era, digamos, tu expectativa cuando, o sea, cuando hablamos, tú dijiste, me da esta sensación de que va a ser un trato más uno a uno. ¿Cuál fue luego tu experiencia ya dentro de la consultoría? Tú en este momento llevas que dos 2 meses. meses Sí, y un dos poquito meses. Sí, más, más o menos. Sí, o dos, pues dos meses. digamos ¿Cuál que fue la experiencia en ese Porque aspecto? igualmente tú también con muchas personas entraste con mucho temor. Tú nos dijiste, yo Sí, dejo aquí mi dinero, pero yo no sé qué va a pasar. Estabas cruzando los dedos. sí. Claro, y digamos que eso era un salto al vacío, porque como yo les digo, estaba vendiendo cero, o sea, cero es cero, y tenía que hacer la inversión del pago, y era como, y pucha, esta tarjeta ya está reventada, pero pasémosla, y es tanto así que uno de los pagos lo hice con la tarjeta de crédito de mi esposo, y yo le dije como, confía en mí, esto va a funcionar, dame tu tarjeta de crédito que necesito pagar esto. Eh, pero, pero pues como que obviamente uno siente miedo, pero yo siento que el miedo se me fue quitando un poquito desde el principio,
porque es como creamos el grupo de una vez, ustedes me decían qué hacer, empezamos a crear los flujos, es como es lo que les digo, yo empecé a sentir que desde el minuto uno estaba trabajando en construir lo que me estaban ustedes prometiendo. No es como vamos a ver qué pasa y lo vamos a ver en unos días, sino como a mi tiempo y a mi manera lo estábamos haciendo. Entonces, obvio, cuando entré como a la primera consultoría, habían personas que ya hablaban de cosas que yo no entendía y estaba en chino, pero para Ujú, ustedes igual no importaba en qué momento estaban ellos, a mí me hablaban de, vamos a empezar por el principio que son los flujos. ¿Sabes? Como que ujú. entendían muy bien el momento en el que yo estaba y obviamente eso me parecía súper valioso porque me sentí y me he sentido acompañada todo el tiempo, no es como, además porque yo se los dije una vez, no sé, pero yo tengo una personalidad que soy súper intensa y entonces yo pregunto mucho y escribo mucho y a veces me desespero porque también me gusta como hacer las cosas rápido y tener el control de las cosas, pero siento que no ha pasado como que ustedes no me respondan, no se desaparezcan, no digan como esta vieja, qué fastidio, pero pues, ¿sabes? Como, Sí, sí, como lo vamos que a igual me he rápido. sentido muy acompañada. María, hablemos un poquito de la progresión que has tenido a nivel de ventas. O sea, no recuerdo si para abril que entraste, alcanzaste a lanzar campañas en abril o eso ya fue el mes siguiente, en febrero, marzo, abril, mayo. No sé si fue ya en mayo que lanzaste Mayo. campañas. Ujú, Yo creo que mayo. sí. Nos corriges, ¿fue No, así? ¿Lanzaste la campañas en mayo? primera campaña, sí, la primera campaña la lancé, qué pena me corrí porque se me va a apagar el computador. Tranqui, tranqui. La primera campaña la corrimos el 14 de mayo. Ok, 14 de ok, mayo. ok. Entonces, cuéntanos un poquito de la progresión de ventas de mayo, eh, eso no me decir los meses bien. Ah, no, no. De abril, Mayo, mayo, junio. junio. Exacto, Exacto. exacto. O O sea, en sea, abril abril entero. Ujú. cero, abril cero, mayo cero. Ujú. O sea, y estábamos en cero, pero pasó una cosa que yo no sé si les conté, pero entonces listo, lanzamos la primera campaña, primero hicimos los fijos, lanzamos la primera campaña y yo miraba el ad manager literal cada 3 segundos. O sea, ese día yo Ujú. actualizaba y actualizaba y actualizaba y que yo les decía como, y yo le preguntaba a ChatGPT, porque hay cosas que me da pena preguntarles a ustedes, entonces yo le preguntaba a ChatGPT como, mira, acabo de montar esto, ¿cuándo sería un tiempo prudente para recibir la primera compra? O sea, es Después de, como, después de 10 segundos o después de 12 segundos. sí, literal, yo le decía, pero dime, pero ¿qué pasa? ¿Pero al cuánto tiempo crees que no va a funcionar? Pero, ¿sabes? Obviamente me daba mucha ansiedad y fue muy chistoso porque yo me acuerdo que cuando ustedes me decían como vamos a empezar con un monto de 50.000 pesos, yo hacía cálculos y multiplicaba, que no sé si se han dado cuenta, pero tengo como un Excel abierto siempre y, y es como, yo decía, 50.000 pesos, pues estos señores están locos, o sea, ¿cuánta plata creen que, cuánto cupo creen que tengo en esa tarjeta de crédito? Eso me va a reventar. Y me daba mucho miedo, evidentemente, como qué era lo que iba a pasar con ese número y con ese presupuesto, porque así, obviamente, uno luego vaya cambiando de mentalidad. Al principio es como todo cuesta y todo cuesta Obvio. como un salto al vacío. Entonces, eso me genera mucho miedo. La primera compra llegó un día después de haber lanzado la campaña a una persona que se llama Federica. Lo va a recordar siempre. Claro. Em, y digamos que ahí, evidentemente, empezó a moverse con los 50.000 pesos diarios que empezamos a pautar, pero pues fue o sea, fue como un crecimiento que para mí evidentemente me dio como mucha tranquilidad y más que tranquilidad también como esa de vamos por más, ¿sabes? Como ya no me quiero quedar con los 50.000 y no me quiero quedar con 8 pedidos diarios, sino pues evidentemente va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y hubo un día que fue muy chistoso porque obviamente yo les digo, al principio era como yo miraba y actualizaba y actualizaba y actualizaba a ver cuántos pedidos habían llegado y llegó un día en junio que pues digamos que yo creo que ya han pasado como 20 días desde que habíamos empezado y ese fue el único día que no estuve actualizando porque me fui para un almuerzo. Cuando llegué a mi casa estaba reventada de pedidos, que creo que es el día que más hemos vendido. Y yo decía como, oh mi Dios, o sea, es muy chistoso porque además yo decía, no sé, obviamente yo me reuní con mi contador, con todo el mundo, como bueno, ¿cuándo es la proyección de ventas? ¿Cuánto necesitamos vender? Y decíamos como mínimo, o sea, yo decía, no, decíamos máximo, máximo tenemos que pedir 15 parches al día. O sea, como que yo se veía eso como, ay Dios, es el número soñado. Y hemos llegado a vender
no sé, 40 pedidos al día, obviamente no solo de un parche, sino múltiples. Entonces, ha sido como una experiencia en la que yo digo como, pucha, el e-commerce es una cosa que la gente en realidad no ve el potencial que tiene el vender en uno a uno, y para mí también ha sido una transformación. Dejé de hacer negocios con multinacionales de unos presupuestos muy grandes a empezar a vender cosas chiquitas y darme cuenta del potencial que tiene esto. ¿Cuánto, volviendo, digamos, a la pregunta base, entonces en abril fue un mes como muy muerto? O sea, entiendo que sí vendiste algo porque lanzaste campañas en ese mes. No, en mayo, no, En mayo, lanzaste en Ujú. mayo. En ¿Cuánto mayo. vendiste en No sé, espérenme, lo veo porque no, ese no lo tenía abierto, no lo tenía mi tarea. Em, Pero más, bueno, luego más o menos lo recordarás, ¿no? Bueno, tenemos, pero no, yo creería que en mayo vendimos como unos 5 millones más o menos. ok, Ujú. ok. Y en junio, que es el mes justo pasado, o sea, estamos grabando esto a 10 de julio. ¿En No, cuánto ¿Cuánto se es? junio fue? ya fue, o sea, junio ya fue una locura porque pues obviamente cerramos como en un número casi de 67 millones de pesos, incluido obviamente el tema de los envíos. Pero, ay, que además eso fue una cosa muy chistosa porque cuando hablamos con ustedes, ¿se acuerdan que yo les decía, pero ¿cuánto me aseguran que voy a vender? Porque Ujú. ustedes dicen que voy a escalar y ustedes me dijeron, pero ¿cuánto es tu número? Y yo me conformo con que lleguemos a $5,000. Les dije como, sí, por lo menos el primer mes llegamos a $5,000, voy a estar feliz, pero pues evidentemente creo que superamos eso, lo triplicamos porque vendimos 60 y pico millones de pesos. Total. Es que esa pregunta para nosotros es muy curiosa porque obviamente todos, o sea, todos nosotros, porque nosotros también, por ejemplo, invertimos en mentorías, queremos tener esa certidumbre, ¿no? De, oye, yo voy a invertir aquí 2.000, 3.000, $5.000 o euros o lo que sea, y cuánto va a retornar y cuánto los va a retornar. O sea, obviamente quisiéramos que alguien nos lo pudiera decir, pero realmente es una respuesta que nunca nadie va a tener, ni para nosotros, ni de nosotros para la persona, porque tu caso también es atípico. Obviamente, nosotros nos gusta mucho hacer el disclaimer con casos como el tuyo. O sea, no es que sea lo normal ir de cero a vender luego de 2 meses casi 70 millones de pesos. No es que sea lo normal, pero es posible. Entonces, claro, cuando hablamos de oye, cuánto voy a vender, nosotros por eso somos como que bastante conservadores en Ujú. si vemos la viabilidad de escalarte, te lo vamos a decir, pero no te podemos asegurar que vas a vender 30, 40, 50 u 80 porque desconocemos cómo va a responder también el mercado. Exacto, el Y además yo mercado también siento, Y el fundador. y el fundador, eso es fundamental. O sea, yo creo que ahorita lo decías y tú has sido muy accionadora desde el principio, Exactamente. por ganas, por ansiedad o porque lo necesitabas, pero has estado ahí todo el tiempo desde que entraste, has hecho muchas preguntas, que eso es muy bueno. O sea, creo que es mejor hacer muchas preguntas que estar ausente o más bien brillar como por no hacer ninguna. Creo que eso está muy bien y creo que te has podido aprovechar muchísimo del proceso porque en muy poco tiempo has entendido todas las dinámicas. O sea, eres una persona que a día de hoy sabe perfectamente manejar su Ads Manager a una persona que no sabía nada hace 2 meses. Entonces, ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Porque cuando tú entraste, lo que nos dices, mi sensación fue de qué está hablando esta gente. A lo mejor te encontrabas con unas Navy Sisters que estuvieran haciendo 10.000 euros al mes y tú decías, ¿de qué están hablando? sí, así fue tu primera sí, experiencia. Pero luego, ¿cómo fue? las 2 primeras mentorías yo estuve callada. En realidad, les confieso como que yo decía, ¿será que a mí sí me tocaba entrar o no? Porque, pues porque en realidad estaba haciendo los flujos, pero no sé, pero yo igual entré. Y obvio, ellas empezaron a hablar de CTRs y ellos no sé qué, y ustedes les preguntaban, ¿pero cuál es tu no sé qué? Yo decía, me están hablando en chino, porque obviamente yo todavía estaba en las tareas de, haz tu calculadora, haz tu no sé qué. Entonces, obviamente eso no funcionaba, pero siento que era como inspiración, un poco como, pucha, pero ellas venden, y ustedes hablaban ahí como, no, ¿y cuántos carritos se atribuyeron? No sé qué, y yo decía, les funciona. O sea, es Ujú. como si están acá y están hablando de ventas y están hablando de carritos y de no sé qué, pues obviamente les funciona, y también pues eso me ayudó un poco también a entender cómo iba a ser la dinámica después cuando yo ya entendiera el tema. Hay una cosa que ustedes dicen y si es verdad, yo siento que si uno quiere aprovechar la mentoría y quiere aprovechar la plata, pues uno tiene que hacer las tareas que le pongan, porque si no, y yo lo digo por experiencia propia, y es como
He tenido días que son buenísimos, pero no sé, y lo digo sin pena, estos 3 días que me fui de paseo, pues no estuve pendiente del tema, no hice lo que tenía que hacer y evidentemente los números se ven, ¿sabes? Entonces, Sí, pues es como que sí depende mucho de qué tan dispuesto estés a metérsela toda, que además me he dado cuenta, y es una cosa que ustedes dicen como en su publicidad, pero en realidad yo hasta ahora lo estoy viendo y es, si yo hubiera tomado la decisión de contratar a una agencia y tercerizar esto y estarle pagando a una agencia para que hiciera todo, seguramente no estuviera teniendo nada de rentabilidad, número uno. Y dos, pues no estaría entendiendo cómo funciona el negocio, cómo funciona el mercado, cómo funciona todo, ¿sabes? De pronto en algún momento me va a volver una marca gigante, el Gap de esto, seguro. y Ujú. seguramente voy a tener que tener una agencia, pero cuando me siente con una reunión con alguien voy a entender de qué me están hablando y no voy a ser totalmente ignorante del tema digital, que en últimas siento que es súper funcional. O sea, yo se los he dicho a ustedes, mis primas, mi esposo, todo el mundo es como, pero ¿y qué hacen? ¿Y cuánto cuestan? Y funciona para Aircuff, y funciona para no sé qué, y funciona para así más, pues porque obviamente se ve la evolución y se ve lo que ha pasado. Total. Tú tenías mucho miedo de invertir 50.000 pesos al día. Entonces, decías, voy a invertir 50.000 pesos al día. Esta tarjeta, ¿cuánto estás invirtiendo en este momento de media al día en Uy, Meta? casi 1 millón, más o menos. Imagínate. Ok. Y eso también ha sido romper muchas creencias, o sea, eso no solamente de tener el dinero, es de querer realmente hacerlo porque hay personas que le tienen mucho miedo a escalar, o sea, personas incluso dentro de la consultoría, que es como, no, yo invierto este dinero, pero más de aquí es como que no, o sea, no me ve. Entonces yo creo que también ha sido que tú has querido asumir riesgo, riesgo obviamente controlado porque siempre ha sido sobre que sea rentable, pero creo que también va muy de personalidad, de querer hacerlo. Sí, digamos que hay varias cosas y es como yo les dije, lleva trabajando mucho en el tema de las creencias limitantes, el poder de creación, ¿sabes? Como que esa tarea yo ya la había adelantado con mi vida en general. Y como Ok. que yo sí creo que lo que quiero hacer, si lo hago, si me pongo a la tarea, lo logro. Es decir, no creo que haya nada imposible para quien quiera hacerlo. El problema es quien quiere hacer y espera que las cosas le caigan del cielo y no hace las cosas. Eso lo veo más. Y el tema de la plata, creo que y genuinamente creo que fueron difíciles los primeros días en donde obviamente yo metí la tarjeta de crédito y seguía viendo cómo la tarjeta de crédito gastaba. Después, cuando ya empezamos como a ver un retorno de ventas, que creo que es el mejor ejercicio que he hecho y es a la plata que entra de mis compras, es la tarjeta que yo tengo metida en Meta. Entonces, de alguna forma no soy yo que estoy gastando de mi plata, de mi tarjeta de crédito, de mis ingresos, sino es el mismo negocio que se paga por sí solo. Y creo que ese ha sido un buen ejercicio porque no es como que yo ya, o sea, yo ya dejé de sentir que yo estoy gastando plata, estoy sintiendo que el negocio invierte en pauta. Entonces, obviamente tengo mis números muy claros y sé cuánto vendo cada día, cuánto pago en pauta y no sé qué, pero pues ya me di cuenta que es que el negocio se paga por sí solo. Yo ya no estoy sacando de mi patrimonio, de mis ahorros para mantener la pauta. Entonces, creo que eso me permite de alguna manera invertir con más tranquilidad y pagar la pauta, porque si hay días que de golpe gasto más y vendo menos, digo, ok, pero no es como que estoy afectando el Sí, claro. mercado, la pensión, es como, pues, Claro, ¿sabes? claro. Está pagando él mismo. A mí lo que me hace mucha ilusión por el momento en el que estás tiene que ver mucho con la rentabilidad. Esto es algo que ya, digamos, habremos dicho como más temprano en este video, porque hay una parte previa a esta entrevista donde explicamos lo que hemos hecho y todo. Y es que de lo que facturaste tuviste un 15% de beneficio neto. Lo que más ilusión de esto es que hay varias palancas que todavía digamos que no hemos jalado justamente porque el negocio, o sea, porque de repente como que empezó así. Pero va a ser muy interesante, sobre todo cuando tengas mucha más recurrencia, o sea, porque tú acabas de adquirir el mes pasado solamente, o sea, más o menos unas 600 clientes, bueno, 600 clientes, más o menos, o sea, digo porque de los pedidos totales que tuviste, que fueron como, no sé, 700 o fueron 600, En algo por junio ahí. fueron 700, pero hoy, digamos, siendo 10 de julio, ya vamos casi en 1.000 pedidos. Y de esos 1.000 pedidos ya pasa mucho. Estoy diciendo, pues no mucho, pero podría decir que hay 20 personas que ya han hecho su segunda compra. Ujú, ujú. Exacto, eso es una bola de nieve que tú cuando hagas, o sea, los mismos números que hiciste como para tenerlos claros para esta reunión, cuando tú los hagas en los próximos meses, si sigues poniendo el trabajo evidentemente y sigues ahí al frente del cañón,
vas a ver cómo ese porcentaje de rentabilidad va aumentando. De un 15 a un 17, un 17 a un 19, a un 21. O sea, buscamos, por ejemplo, ese 25%, que se va a deber sobre todo a que tú vas a seguir adquiriendo clientes en anuncios, aprovechando el momento de la marca en el que estás en este punto, adquiriendo clientes a mansalva y luego esas personas recomprándote, pero ya coste cero, ya sin pagar por ellas en publicidad. Ahí está la clave. Ahí está la clave. María, Y por ejemplo, el tema de los flujos para mí fue, creo que algo demasiado top. O sea, y que creo que eso también hizo que yo decidiera entrar a la consultoría, y es que cuando conversamos hubo algo ujú, que me hizo mucho como match, Sí. fue cuando Ujú. ustedes dijeron, sí, como que ustedes me dijeron, no puedes esperar, o sea, como los negocios que buscan tener todas sus ventas de la pauta, pues en algún momento no son tan rentables. Como que eso también yo dije como, pucha, de verdad por acá voy a explorar algo un poco más completo que me va a permitir tener como todos esos ángulos, y que además yo siento, y de verdad siendo muy honesta, que para no tener ni idea de eso, salir y que la gente te diga, olvidaste tu carrito, tienes no sé qué, y como eso yo digo como me veo muy pro, o sea, ¿sabes? Como que ya se ve muy, o sea, ya estoy muy avanzada en haciendo mis primeras ventas con esos flujos activos. Siento que evidentemente llevan a las marcas a otro nivel. Total. y hay una cosa que no te habíamos preguntado, pero que está bueno, y es que tú has enviado, o sea, digamos que uno de los motivos por los cuales hasta ahora tienes solamente un 15, o sea, que un 15% digo está bien, pero Está bien. podemos aspirar a mucho más, a tener un 25% de beneficio neto en este momento, es porque, digamos que llevas ya, digamos que estos 2 meses y medio, como bastante con anuncios, digamos bastante entre comillas, y mucho menos con email marketing, que es algo en lo que nosotros trabajamos bastante y has comenzado, digamos, a trabajar más recientemente. Pero con los poquitos emails que has enviado, has tenido un par de ventas. ¿Cuál ha sido un poco la experiencia con eso? No recuerdo cuál era tu visión frente al tema del email marketing cuando entraste. No sé qué pensabas al respecto, pero quisiera saber cómo lo ves en este momento, no solamente desde lo que está automatizado, que es lo que acabas de decir de los flows, Sino sino en el los tema de las correos campañas, los que tú correos que estás tú envías a escribiendo. tu lista, por ejemplo. Ujú. Pues digamos que obviamente, y yo se los dije hace poquito, a mí lo único que me da miedo, que digamos que todavía me da un poquito de miedo, es volverme como spam rápidamente, ¿no? Como que digan, me llegan muchos correos de esta marca, qué pereza, pero obviamente también aprendí en la mentoría esas cosas de si mandas contenido de valor, no te van a mandar a spam, puede que la gente quiera leerte. Y genuinamente, pues el primero, creo que es el miedo más grande que tengo que romper, que seguramente va a ser la pregunta después del contenido orgánico. em, pero yo al principio decía como quiero ser invisible frente a la marca, ¿no? Ujú. Y obviamente decían ustedes como en los videos que estaban en la mentoría, como que uno tenía que contar un poquito de la historia, el fundador, no sé qué. Y yo ya tenía el primer correo de email marketing como de otra cosa, iba a hacer cócteles. Y no sé por Ujú, qué ese día dije como, pucha, pero es que la historia que hay detrás de los parches, a mí me parece importante contarla. Ujú. A mí me gusta mucho poder contar el tema de no hay nada más humano que vivir una experiencia, más espiritual que vivir una experiencia humana. Y me atreví a hacer ese correo y poner mi foto y decir quién era y qué había detrás de los parches. Y para mi sorpresa, digo yo, y generé unas ventas. Y yo digo, pero ¿cómo así? O sea, porque si estoy hablando de lo que es la marca sí, y sí. de quién soy yo, y sin embargo la gente da clic. Entonces, obviamente eso me ha parecido súper chévere. Yo ya siento que ya rompí un poquito la barrera del miedo al email. Es más como, vuelvo y digo, si yo quiero hacer las cosas, pues me toca ser juiciosa y mandar los correos al tiempo, pero pues está un poco desjuiciada en el tema de los correos electrónicos. Está bien, está Pero sin bien. embargo, los Te tres que he ajuiciaremos. mandado han funcionado. O sea, los tres que he mandado, que ha sido cero producto, además, porque ni siquiera he mencionado el producto en los tres correos, han generado ventas. Ujú. Brutal. María, nos genera mucha curiosidad saber qué es lo que ves para la marca. Estamos empezando ahorita como el segundo semestre del año. Tú hasta hace poquito en febrero estabas, pues eso, inundada de parches, luego no vendo ninguno y de repente ahora, pues pucha, vendí el mes pasado 67 millones. ¿Qué es lo que ves en este momento como para lo que resta de año, para Hello Uf, Patch? pues miren, genuinamente yo, y como se los dije antes de comenzar, creo que ya estoy viendo la necesidad de algunas automatizaciones, por lo menos en temas muy logísticos, Ujú, como porque siento que el valor que le puedo dar yo como marca es justamente lo que estamos hablando, es
crear el contenido, crear los emails, crear como esas cosas que al final del día van a traer un retorno de inversión y que van a construir como lo que yo quiero del ADN de la marca y el posicionamiento y poder de alguna manera abandonar un poco las tareas logísticas que evidentemente me toman mucho tiempo, que al principio yo también siento que es necesario para aprender cómo funciona tu negocio, cuánto tiempo llegan, cómo se empacan, cómo vamos a hacer, todo este tipo de cosas. Pero yo honestamente sí te digo, yo nunca, y no sé si eso es bueno o malo, porque ustedes van a decir, esta hija es muy convencida, pero yo nunca he querido hablar de Hello Patch como un emprendimiento porque para mí es una marca grande y yo, pues digamos que cuando veo los referentes, veo marcas que son grandes y que son como referentes en el sector y a mí me parece que yo quisiera que Hello Patch definitivamente se vuelva un referente en el tema de bienestar, de parches de bienestar y como bienestar desde otra manera, pero ya constituyéndonos también como una marca mucho más fuerte, ¿sabes? Ujú, Es súper importante lo que dices, María, porque eso es algo que, por ejemplo, nosotros hemos aprendido mucho de uno de los mentores que tenemos. Desde ese viaje, por ejemplo, que tuvimos hace poco, que fuimos a un evento, era justamente a un evento de este mentor, y algo que aprendimos muy de él fue hacer ese switch de justo lo que tú dices, porque es lo que tú dices de yo ya venía trabajando en este tipo de cosas desde antes de llegar a un Expreso 20K o lo que sea. O sea, y algo que dice mucho él, que nosotros, digamos que replicamos porque creemos muy genuinamente que es así, es que el asunto no es de ver para creer, que es lo que siempre nos han enseñado, sino de creer para ver. Yo siento que lo tienes tú muy claro, o sea, porque es siempre, no es casualidad que quienes nos encontramos, que ven su marca como un emprendimiento chiquito, una cosa así de vender un poquito, generalmente venden un poquito. Y por casualidad, obviamente no es casualidad, quienes como tú se visualizan como marca, empresa, yo voy a llegar a nivel nacional, a este nivel, a todo ese tipo de cosas, luego resulta que terminan consiguiendo hitos muy, muy importantes de manera muy acelerada como lo estás haciendo tú. Entonces, brutal y obviamente nosotros contentísimos de seguir empujándote a que logres mucho más. Y lo tienes demasiado merecido, porque obviamente aquí se ve como, un poco aquí se ve el resultado, ¿no? Aquí se ve como esta chica no vendía tal, luego está vendiendo esta cantidad, pero lo que no se ve, digamos, en un video como estos, es el proceso. es el nivel de acción que mete una persona como tú. O sea, una fundadora que hay que hacer esto, tan chicos, ya lo hice, ¿qué más hay que hacer? Esto otro, uf, me parece difícil, pero ok, lo hago. Y el otro día, listo, ya lo hice, estuvo difícil, pero ya lo hice. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos esto? Esto que ustedes me acaban de sugerir, no entiendo por qué, o sea, lo voy a hacer, pero no entiendo por qué, quiero entender el por qué. Ah, ok, es por esto, ah, ok. Y en ese caso, tal, preguntas, acción, es una cosa que es de un porcentaje pequeño de personas con las que nosotros nos encontramos. Y creo que eso es muy consecuente con tus resultados. Entonces, también aprovechamos para felicitarte por ellos porque, Ay, o sea, muchas nosotros gracias. tratamos de ser un vehículo, de facilitarlo, pero finalmente Quien hace tratamos de ser un posibles las vehículo cosas. para muchas personas, también a través del contenido y todo, pero es un porcentaje menor de personas quienes realmente, pues como que ponen la acción y todo lo que hay que poner para que realmente las cosas pasen. Hay una cosa que me parece importante como marcar y es como la generosidad que tienen ustedes del conocimiento, ¿sabes? Como que yo siento que eso es algo que valoro mucho, porque obviamente uno entra a la mentoría y dice como voy a estar 6 meses. Uno podría pensar, y yo a veces soy muy mal pensada, diría, no, pues estos manes no me van a enseñar todo para que yo vuelva a pagar otros 6 meses y me quede. Mm, Pero por el contrario, yo siento que ustedes son demasiado generosos con el tema de lo que saben y yo soy muy preguntona y en realidad también es como, a mí lo que me gusta preguntar y es yo quiero entender, porque es que cuando ustedes no estén, ¿qué va a pasar? Es ujú. como, y quiero entender por qué pasa esto y yo sé que a veces ustedes me dicen como todavía no es el momento y yo digo, ok, pero ¿por qué? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cómo va a pasar? Y puede que esto esté pasando, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? Como que yo sí siento que eso es súper chévere, como que si uno los aprovecha y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, pues seguramente de pronto en 6 meses cuando la mentoría se acabe, pues uno va a ser mucho más autónomo en muchas decisiones, aunque obviamente yo todavía me siento a veces como muy niña de kinder preguntando cosas básicas, pero como y qué hago acá y qué no y qué no sé qué, pero pues siempre tengo una respuesta y eso es importante, pero también siento que le va a uno afinando un poquito el ojo, que no pasa
de inmediato, sino es un proceso que seguramente las primeras semanas les preguntaba absolutamente todos los días, prendo, apago, subo, bajo, hago, no sé qué. Estas últimas semanas he tomado riesgos. Que de golpe no es como, ah, sí, ya funcionaron, no necesito. Han habido aciertos y otros que no, pero sí siento que uno va afinando un poquito el ojo y se va volviendo también autónomo. Claro, sí, ¿no? Y es que eso es lo que buscamos realmente. O sea, con la consultoría lo que queremos es que las personas se vuelvan lo suficientemente autónomas para que manejen todos esos procesos que además en los primeros niveles de escala son 100% importantes. O sea, lo que mencionabas ahorita de no delegarlo y aprenderlo, yo creo que es de las cosas más valiosas que nos hemos dado cuenta luego de ser agencia, pasar a ser consultoría, tener experiencias con fundadores y fundadoras como tú, que básicamente eso es lo que necesita un negocio, su fundador al frente, que aprenda de todos los procesos, que se empape, que entienda, y si más adelante, por el nivel de escala en el que está, decide tercerizarlo, perfecto. O sea, realmente eso solamente sería como el signo más importante de que creció, de que avanzó y de que ahora necesita ayuda. Pero realmente hay muchos fundadores que, por ejemplo, como tú, pueden estar haciendo 60 millones de pesos al mes con una agencia, pero si mañana se va a la agencia o se termina por lo que sea, no lo saben replicar. Al contrario, tú, si mañana terminas de trabajar con nosotros, perfectamente vuelves a hacer los 60 millones de pesos. Entonces, digamos que eso es lo que buscamos dentro de la consultoría, más allá de luego renovar o no renovar, que la persona se lleve todo el conocimiento necesario para hacer dinero con su tienda. Y hay una cosa que me parece también muy valiosa y es que yo siento que, por lo menos yo, y no sé si toda la gente viene así, creería que no. Creo que las personas de pronto tienen más experiencia en e-commerce o llevan con sus tiendas más tiempo, pero fue como que yo estaba súper, hiper, mega nueva y es como me lancé en este mundo, necesito a alguien que me ayude, ustedes llegaron a mi vida, pero yo estoy aprendiendo a hacerlo todo desde cero. Y al aprender a hacerlo todo desde cero, creo que también ha sido valioso porque hay cosas como competencia desleal, comentarios feos, unas cosas que no son tan chéveres y siento que el poder hablarlo con alguien es importante. Es como que lo de ustedes no se limita a esto es meta, estos son los flujos, este es el contenido, sino cosas tan sencillas que lo he visto conmigo y con la otra niña de los accesorios que le Ujú. dicen cosas feas, Ajá. Sí, sí. pero es como que obviamente esa costrica uno no la tiene. Pues yo no la tengo porque yo vengo acostumbrada a hablar con el uno a uno y a que te escriban una cosa horrible en Sí. Instagram y uno como, pero ¿por qué estás diciendo eso de mí si ni me conoces, no me has comprado? No, o sea, yo miraba y yo decía, ¿por qué escriben eso? Tú no eres comprador, ¿sabes? Y como el hecho de que ustedes le digan a uno como, no, mira, lo manejas así, tranquilo, y es como, eso también siento que como ese entrenamiento psicológico frente a lo que son las redes sociales, que pueden llegar a ser crueles y lo que pasa detrás de una pantalla, me parece súper valioso. No es solo la pauta, sino en general como el manejo total del ecosistema del e-commerce. Total. María, ¿qué le dirías a una persona que se está pensando entrar a Expreso 20K, bien sea porque esté en un punto inicial o porque ya vaya más adelante, pero finalmente necesite un acompañamiento, incluso que venga de experiencia de agencia, no sé, tantas personas que llegan a nosotros, ¿qué le dirías a esas personas que de pronto se lo están pensando para entrar a la consultoría? Uy, yo le diría, hágalo sí y solo si está dispuesto a untarse. Es decir, como me parece súper importante, como haga la inversión, pero comprometido. No, no espere que hagan milagros, o sea, no espere que el milagro se haga por sí solo. No es entrar a la consultoría y esperar que la tienda venda por sí sola. Es entrar a la consultoría, aprovechar todos los videos, entrar a todas las mentorías, porque definitivamente cada vez uno aprende y además yo aprendo oyendo lo que les pasa a los otros y Ujú. apunto, no Sí, solo total. lo que pasa, a veces uno no tiene preguntas, pero es como si uno está dispuesto a seguir las instrucciones, a seguir el paso a paso, pues definitivamente vas a ver los resultados. Es como invierte, que seguramente vas a ver el retorno de inversión, no sé en qué tiempo, yo diría rápidamente, pero pues, lo vas a ver, pero seguramente eso también se va a ver en la medida en que uno se comprometa a hacer las tareas. Si esperas hacer una tarea cada semana, amiga, se te van a ir los 6 meses y no va a pasar nada. Entonces, esto crece en la medida en que uno también meta el acelerador. Total. Yo creo Mario, que en mi caso específicamente yo tenía muchas ganas y entonces trabajaba hasta la Hice 1 de mucho. la mañana haciendo flujos.
Cero todo, se ha notado hasta ahora. Total. María, muchas gracias. Brutal, la verdad que muchas gracias por este espacio y estamos súper contentos de que esta entrevista no se esté dando, digamos, en el mes 5 tal y como que, sí, o sea, como que fuera un plan de cierre, lo que sea, sino que se está dando en un punto donde has logrado un hito muy importante, pero donde queda todavía muchísimo por trabajar y muchas cosas por desbloquear, entonces vamos a seguir trabajando en eso. No, a ustedes muchísimas gracias. Se los dije desde que acepté esto, acepto con muchísima gratitud porque pasé de mi a estar así. Entonces, Chicas.